La razón por la que decidí tener estos podcasts con estas conversaciones es porque yo, en lo personal, a pesar de haber hecho un intento sincero en educarme, no conozco lo suficiente sobre los temas que están pasando. Hay una diferencia enorme entre hacer reporterismo, documentar una situación y entender el análisis de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que está pasando a profundidad. Entonces, decidí iniciar esas conversaciones con doña Wajih Sasa, aunque me dice que no le diga doña, cónsul honoraria del Estado palestino. Bueno, doña Wajih, muchísimas gracias por venir, tomarse el tiempo. La última vez que conversamos fue hace meses. Yo le invité y bueno, se lo puse un poco en el mensaje cuando se lo envié. Y creo que para muchas personas que podemos sentirnos sumamente molestos ante todo lo que está sucediendo, me gustaría que podamos profundizar más allá de, ok, eso es lo que está pasando ahora, pero eso no es algo que empezó el 7 de octubre. Entonces, pero antes de eso, tal vez si nos cuenta un poco de quién es usted y su experiencia en el tema y para poder dar un poquito de contexto. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Wajih Sasa Marín, soy una costarricense de origen palestino. Mi papá es un palestino expulsado en el año 48 de su casa, cuando tenía 8 años. Él nació en Jaffa y hasta los 8 años vivió junto con su familia en su casa en Jaffa hasta que fue expulsado por estas milicias incipientes del Estado de Israel que estaba por formarse cerca de los días en que fue expulsado. En el año... Bueno, entonces formo parte de de la comunidad palestina costarricense. Y en el año 2000, Costa Rica había tenido ha tenido una alianza histórica con Israel, ¿verdad? Fue firmante de la resolución 181 que hizo la partición en el año 47 del territorio palestino sin consulta al pueblo palestino. Y bueno, ¿verdad? Costa Rica como firmante es cómplice de esa deuda histórica que tiene los países firmantes en ese momento, ¿verdad? De la incipiente Naciones Unidas, de consolidar un Estado palestino. En los años 80, en el año 82, Luis Alberto Monge, el presidente de ese momento, en una movida política, ¿verdad? Simplemente congraciarse con Israel, traslada contra todo lo que se había trabajado desde finales de los años 40 hasta esos principios de los 80, ¿verdad? Que Jerusalén era la capital de Palestina y que el otro era un territorio administrado internacionalmente, reconoce de facto, ¿verdad? Trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. A Costa Rica la sigue El Salvador, que durante muchísimo tiempo fueron los únicos países que hicieron ese reconocimiento. Eso hizo que el mundo árabe rompiera relaciones con Costa Rica y que incluso, ¿verdad? O sea, se vieran afectadas algunas exportaciones de café, ¿verdad? El mundo árabe, que era muy importante. Costa Rica iniciaba un incipiente cultivo de cardamomo, que pierde esa posibilidad de abrirse a ese mercado. Creo que lo toma Guatemala en ese momento y bueno, ¿verdad? Ese cultivo aquí no siguió prosperando. Y bueno, durante muchísimos años eso no se corrigió hasta el año 2006, cuando inicia la administración de Óscar Arias, la segunda administración, donde, ¿verdad? Supongo que por intereses ¿verdad? Por intereses políticos y comerciales con el mundo árabe, ya, ¿verdad? Con Qatar y con los Emiratos, y Costa Rica traslada la embajada, ¿verdad? Establece, o sea, digamos como uniéndose al concierto de naciones que señalan y que establecen lo que estableció Naciones Unidas, que la capital de Israel es Tel Aviv. Ya después vino Trump y hizo lo suyo y este desastre, ¿verdad? Que ha tenido consecuencias nefastas como las que estamos viendo ahora.
Pero entonces en ese reconocimiento, ¿verdad? En ese, digamos, como trasladar la embajada donde correspondía, hay un reconocimiento además al Estado de Palestina, ¿verdad? Costa Rica reconoce el Estado de Palestina, establece relaciones, nombra un embajador, que es el embajador ante Naciones Unidas, el doctor Riyad Mansour, y él viene a Costa Rica y busca dentro de la comunidad alguien que tenga el consulado honorario, que lo tengo yo desde el año 2013. Cuando Costa Rica vota, bueno, y esta gran cantidad de países votan para establecer a Israel como un país, ¿por qué es que en ese momento se decide de tal manera? O sea, dicen, ok, vamos a trazar las líneas acá. ¿Por qué desde ese entonces se crea una diferencia? Bueno, desde la partición, que ya digo que fue, ¿verdad?, una decisión de otros sobre Palestina, era una decisión que incluso en su división era bien ambigua, porque no era una continuidad geográfica, ¿verdad? No era un territorio que se partía a la mitad, ni es un territorio, ¿verdad? Ahí es una forma antojadiza, ¿verdad? Si uno ve los mapas, bueno, en ese momento Palestina estaba bajo mandato británico, ¿verdad? Entonces, en realidad es como la traición de Inglaterra, que es quien en algún momento a principios del siglo, con tal de tener el dinero de los incipientes sionistas, ¿verdad?, de los judíos que negociaron y que firmaron el acuerdo de Balfour, ¿verdad?, donde le prometen una tierra para los judíos, que se viene a consolidar, ¿verdad?, 40 y resto de años después, en el territorio palestino, y ellos van, ¿verdad? O sea, Palestina dependía de Inglaterra, de que los traiciona, ¿verdad?, que es firmante, que es encabeza la partición, pero no así. O sea, desde ese momento se tendrían que haber consolidado los dos estados, pero bueno, hay una traición obvia de Inglaterra en ese momento. Israel nace con este apoyo, digamos, podemos decir, del apoyo más occidental, ¿verdad? Y ¿por qué en ese momento no hay un similar en el mundo árabe para el apoyo, digamos, como económico del desarrollo palestino? ¿Cómo se han manejado esas relaciones y por qué ha quedado tan solo, al parecer, el pueblo palestino desde su formación? O sea, ¿cómo fue que ellos cayeron en esta aparente soledad, digamos, y despoje de... No tenían apoyo del occidente, ni... Una pregunta. No. ChatGPT, no estamos hablando con vos ahorita. Quedan, al parecer, despojados del apoyo occidental, del este, el mundo árabe. ¿Por qué desde ese comienzo se ve como así? Sí, bueno, no hay esa unidad, ¿verdad? Había digamos, algunos intereses de crear ese panarabismo. Pero, por ejemplo, si ahora Costa Rica... Voy a decir una cosa súper triste. Si ahora Costa Rica pasara a la embajada, no habría rompimiento de relaciones con el mundo árabe, ¿verdad? Tristemente. O sea, lo que vivimos en los 80, que Costa Rica pierde incluso la posibilidad de abrirse un mercado y de que su café se posicione en un mundo árabe que es bien grande y son bien consumidores de café, y que además son consumidores de café de cardamomo. Se empezó ese cultivo y fueron capaces, ¿verdad?, de cortar eso. Ahora no pasaría, ¿verdad? De ahí no eran lo que son ahora, no eran esas potencias, ¿verdad? Tenían el petróleo, pero quizá no tenían la explotación petrolera, ¿verdad? ¿Hace cuánto oímos de Qatar y de Emiratos y de Dubái, ¿verdad? Hace muy poco tiempo. De Arabia Saudita siempre ha habido esta referencia por sus lugares sagrados. Pero sí, esa unión, ¿verdad?, panárabe no existe. Y de hecho, lo ve uno ahora, ¿verdad? Ahora en Naciones Unidas, los representantes de los países árabes, digamos, van apoyando al representante de Palestina, pero afuera no, ¿verdad? Afuera no estamos viendo, ¿verdad?, un bloque unitario, porque esto se acabaría ahí con tres, ¿verdad?, no sé, con que se paren, no sé, Emiratos, Dubái, Kuwait, ¿verdad?, todos estos. Y después, bueno, Occidente siempre ha tenido esa necesidad de dividir, de destruir, ¿verdad?,
veamos que los aliados tradicionales de Palestina están completamente destruidos, que han sido Siria, Irak, ¿verdad? Bueno, y el mismo Irán, ¿verdad? Que son como el bloque y el eje del mal. Entonces sí, ese panarabismo no existe. Existe entre los pueblos, pero no entre sus gobernantes. ¿Qué sucede ante la primera división, después de la primera partición de los territorios, viene un conflicto en el cual por primera vez se redibujan los lineamientos? Y es algo que continúa sucediendo durante la historia hasta actualmente. Tal vez nos puede explicar un poco qué fue ese primer conflicto, y tal vez podemos avanzar un poquito durante los años a los grandes redibujamientos, si es una palabra. Sí, en realidad desde el inicio, desde la partición, Israel nunca aceptó que era un territorio dividido en dos, ¿verdad? Y que se iba a consolidar otro Estado. Y yo creo que el caso de mi familia es el caso más, ¿verdad? Digamos, es un caso que evidencia eso. En la partición, Jaffa le va a pertenecer a Palestina. Está la pura parte de Tel Aviv, ¿verdad? Es como decir, no sé, si aquí está, ¿verdad? Que San Pedro aquí a los 50 metros, le va a pertenecer aquí donde estamos nosotros, es una distancia diminuta. Y mi familia fue expulsada en el mes de mayo, ¿verdad? Previo a que se consolidara el Estado de Israel, ¿verdad? En los días en que se estaba consolidando el Estado de Israel. Entonces, desde el inicio, Israel y esas milicias que tenía, se fueron robando el terreno y la población se fue desplazando desde el momento uno, ¿verdad? Entonces, y lo único que ha hecho eso es crecer, ¿verdad? Esto ha sido una Nakba. La Nakba es el año, ¿verdad? Es esa catástrofe del año 48 con la partición, donde empiezan a expulsar a la población palestina. Esto es una Nakba continua por 76 años, ahora, ¿verdad? Recrudecida por la capacidad tecnológica y por el hacinamiento de la población en un espacio tan reducido como es Gaza. Entonces no ha habido nunca, o sea, esto no ha parado. En el 49 y en el 67 se dan dos de los conflictos más grandes, ¿verdad? Históricos en la región. Y tal vez empecemos con el 49, ¿verdad? Me parece, en ese momento que Israel estaba recién formado, digamos, y los territorios acaban de dividir, ¿por qué se da ese primer conflicto en la región? Bueno, porque obviamente iba a haber resistencia, porque vos no vas a permitir que te quiten tu casa, ¿verdad? Y también había milicias del lado de Israel, entonces hubo violencia, pero de Palestina no era una población que tuviera, ¿verdad? Que al estar en mandato británico, los británicos no estaban apoyando precisamente a Palestina, entonces no tuvieron posibilidad, de Israel iba ganando terreno todo ese tiempo, hasta que en el 67 se da la llamada Guerra de los 6 días, donde Palestina pierde a Jerusalén, ¿verdad? Que esa es como, ¿verdad? Como la estocada, como una estocada que debilita muchísimo el espíritu, ¿verdad? Son como esas dos marcas. Me estás hablando de como las dos marcas. Ahora vamos a tener una tercera marca, que es año 23, que se ha extendido hasta el 24, ¿verdad? Atravesada en la construcción de la identidad y en la palestinidad, ¿verdad? Que es esa Nakba, ese sufrimiento que hemos chupado todas las generaciones a lo largo de los años, y esa pérdida de Jerusalén, ¿verdad? Que es un referente importantísimo para las y los palestinos, porque era su capital, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez aquí no querramos tanto a San José, pero, ¿verdad? Pero ¿qué sería para los franceses perder París, o para, ¿verdad?, los ingleses Londres, o no sé, o sea, que tengamos esa noción, y además asociado a los lugares sagrados de las religiones que ahí vivían, ¿verdad? Jerusalén. Entonces, siempre ha sido un pueblo
o sea, Palestina ha sido un territorio, conquistado muchas veces a lo largo de la historia. Jerusalén, ¿verdad? Conquistado por, ¿verdad?, antiguas civilizaciones, por su ubicación geográfica, por sus posibilidades, ¿verdad?, donde está en relación con Asia y, ¿verdad?, y la cercanía también con África y también por el valor de ¿verdad?, el valor que tiene para las religiones monoteístas ahí. Se habla mucho ahora, y he visto varias referencias a que hay una idea de que es el referente para la partición de la solución de los dos estados, ¿verdad? He escuchado... La frontera es del 67. Sí, que se devolviera. ¿Por qué se habla de eso específicamente? Sí, porque ya, digamos, la partición del año 48, ¿verdad? Bueno, obviamente que hay, ¿verdad?, depende de las generaciones, es como, ¿verdad?, para mi papá era impensable, era como, ¿cómo no va a estar Jaffa, su Jaffa querida? Bueno, esa generación ha ido desapareciendo por su edad de la tierra, pero ha sido como un acuerdo de por lo menos lo que se llama ahora territorios ocupados y que están predominantemente habitados por palestinos, ¿verdad?, como poder tolerar de que quede eso como territorio palestino, que incluso no tiene continuidad geográfica, ¿verdad?, porque Cisjordania no tiene continuidad hacia Gaza. Y la Gaza original versus la Gaza, lo que queda ahora, ¿verdad?, se ha perdido más de la mitad. No ahora después de octubre, ¿verdad?, sino, digamos, antes de octubre, y eso, el territorio, la Gaza esta que está encerrada, la que la gente conoce como la cárcel más grande a cielo abierto. Pero es como lo más, es en lo que han encontrado algún poco de, digamos, como de coincidencia las diferentes fracciones palestinas. Cuando se habla de esas líneas, ¿verdad?, creo que hay mucha pregunta de, por ejemplo, ¿por qué devolverse esas líneas si lo que ocurrió fue una guerra? Digamos, esto es un comentario que se argumenta muchísimo, ¿verdad? Hubo una guerra, ellos perdieron el territorio después de la guerra, ¿por qué nos devolveríamos a una línea divisora que se perdió por una guerra, ¿verdad? ¿Cómo se puede pensar al respecto de eso? Bueno, una guerra es entre dos estados consolidados, ¿verdad? Israel siempre juega con la narrativa y la acomoda como sea, ¿verdad? Entonces, Palestina es un estado para hablar de guerra, pero no es un estado porque no debería existir, no existe. ¿Qué es eso de los palestinos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos estamos ateniendo? Entonces, una guerra, eso no es así porque no hay dos estados, ¿verdad? Israel nunca se ha enfrentado con un estado palestino porque no existe. Se han enfrentado a grupos paramilitares o, ¿verdad?, guerrillas ahí que han intentado defender el territorio y, ¿verdad?, y defenderse de la violación sistemática y de la, ¿verdad?, barbarie que hace Israel desde hace 76 años con los palestinos, ¿verdad? Exactamente lo que pasó ahora con Hamas, pero Palestina no tiene un ejército, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de guerra. ¿Puede existir una realidad ahora que se dice como que Israel no reconoce a Palestina como un país? Yo creo que, bueno, viendo el manifiesto de Hamas, ellos tampoco reconocen tampoco reconocían en el pasado, pero ya eso pasó hace muchos años. Sí. Cuando se formó en el 87, obviamente que no lo reconocían, ¿verdad? Y su misión era: Israel no existe, aquí vamos con todo, plum, 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 plum. Pero ya, en el 2000, creo que en el 2014 ya incluso reconocen, o sea que las fronteras, jamás está luchando por las fronteras del 67. Okay. Y ya eso, ¿verdad?, es otra vez el mismo juego, ¿verdad? Esas cosas que no se anuncian, es que, ¿verdad?, jamás no nos reconoce. Me llama la atención porque con quien negocia Israel siempre, ¿verdad?, desde hace muchísimos años, es solo con Hamas.
Okay. O sea, uno no ve a Netanyahu sentado jamás, bueno, a su equipo negociador, uno nunca lo ve sentado con el equipo negociador de la Autoridad Palestina, ¿verdad? Entonces, ¿eso de qué nos habla? ¿Quién nos reconoce a quién? ¿Verdad? Cuando han dicho eso que llaman palestinos no existe, ¿verdad? Que a cada rato lo nombran, o sea, ¿no? O sea, creo que la narrativa ha sido al revés. Israel siempre se basa en el cuento de que no lo reconocen, ¿verdad? Todavía lo está oyendo uno, pero hay un ala menos radical en Hamas que reconoce, obviamente habrá quienes quieran otra cosa, pero no es la mayoría, y en sus estatutos ya se reconoce Israel, y ya se buscan las fronteras de 67. En Palestina, bueno, lo que podría ser Palestina, pero digamos, lo voy a reconocer como país. No estaba. Sí, para no hablar como en supuestos exteriores. En Palestina, ese tejimaneje de las fuerzas políticas internas, ¿verdad? Tenés Gaza, que parece que se rige casi que exclusivamente por Hamas. Ahí parece que las autoridades palestinas no tienen tanto manejo, pero en lo que es Cisjordania, parece que ahí sí hay un poco más de autoridad por las autoridades palestinas. Existe un mundo en el cual esas dos fuerzas, una pueda ejercer poder sobre la otra para negociar de manera más unánime. Si se diera un reconocimiento internacional, ¿eso tendría algún impacto? O sea, dentro del mismo mundo palestino, ¿cómo se mide ese poder de autoridad de las diferentes fracciones peleando por poder? Esto es para recordarles que si no están suscritos en YouTube, si nos siguen en Spotify o Apple Podcast, que lo hagan en este momento, dejen un rating. Estamos intentando crear más reconocimiento del podcast, así que si no lo hacen, por favor, vayan y háganlo. Síganlo en todas las plataformas. Si usan Spotify, en Apple, usen las dos. Si usan YouTube, en YouTube. Y denos un rating de 5 estrellas. Eso nos puede ayudar muchísimo. Si pueden dejar una reseña, además, se lo agradeceríamos demasiado. Ya, como en todas partes del mundo, en cualquier país hay, ¿verdad?, muchas opciones políticas, muchas ideologías, pero nunca tenemos que olvidar que Palestina está bajo ocupación militar israelí. Todo, absolutamente todo lo que pasa en Palestina está bajo el zapato de Israel, ¿verdad? La vida cotidiana y las decisiones políticas, ¿verdad? Israel ningunea día sí, día también y durante años a la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina le apostó desde los acuerdos de Oslo a la vía diplomática, ¿verdad? Obviamente que había fracciones que dijeron, esto es un desastre, no pasa nada, pasa el 90, ¿verdad? Y ya habían empezado a surgir estos grupos paramilitares, ¿verdad?, como Hamas, que aparece como en finales de los 80, en el 87. Y bueno, durante muchos años va viendo que esa vía diplomática, que es la que utiliza la Autoridad Palestina, utilizando todos los mecanismos y todas las resoluciones y todos los... no sé cómo ponerle, digamos, todos los instrumentos que han creado el derecho internacional público para defenderse. O sea, eso es lo que le ha apostado. O sea, ¿cuántos informes ha presentado Palestina de las violaciones y qué ha pasado? Entonces, en el año 2006 hay unas elecciones en Palestina, ¿verdad?, bajo ocupación, ¿verdad? Son unas elecciones bajo ocupación, no es como aquí las elecciones que las gana el que las gana y, ¿verdad?, y uno no puede estar más contento o no. Y en esas elecciones gana Hamas, ¿verdad?, como una bofetada al Fatah, ¿verdad? Palestina ha sido principalmente un territorio bastante laico, ¿verdad? O sea, no asociado a la religión, ¿verdad? El Fatah es un partido laico, Hamas tiene un componente religioso importante, ¿verdad?, en su base, ¿verdad? Entonces, obviamente la gente cansada, como vemos en cualquier país, ¿verdad?, cansados de la derecha votan a la izquierda, cansados de la izquierda votan a la derecha, y ¿qué hace Israel y qué hace el mundo?, ¿verdad? En vez de jugar, o sea, es decir, los dejo hacer elecciones porque si Israel no hubiera permitido, no pasan, ¿verdad?
que no las ha permitido después, hay elecciones, queda no, ¿verdad? No los encierran en Gaza, ¿verdad? Y los bloquean y los tienen en esa ratonera a Hamás y a 2,5 millones de personas viviendo en unas condiciones, ¿verdad? Con control absoluto por tierra, por aire y por mar de lo que ingresa, de lo que sale, con niveles de pobreza extrema, con niveles de desempleo, con no acceso a bienes, con incapacidad para que la gente se traslade no a Israel, ¿verdad? A las infraestructuras hospitalarias de Palestina. Bueno, eso es lo que ha hecho Israel. Pero, ¿verdad? Ponemos todas estas trabas y pedimos condiciones como si viviera, ¿verdad? Como si fuera un país libre y soberano, ¿verdad? Les exigimos como país libre y soberano. Entonces, ellos han tenido varios encuentros, ¿verdad? De hecho, en julio del año pasado hubo una reunión en El Cairo entre todas las fracciones, que son como 17, 18, ¿verdad? Desde la izquierda hasta la derecha, como en cualquier parte del mundo, desde los más religiosos a los menos religiosos, que se vio violentada por esto, en que habían quedado, cuáles eran los acuerdos, se vio opacado por todo lo que hemos vivido desde octubre, donde es evidente que aquí hay una figura que está súper desdibujada, que es la Autoridad Palestina. Pues está desdibujada por todo el mundo. No solo es, ¿verdad?, quienes están negociando en Naciones Unidas, quienes van a Naciones Unidas, quienes presentan, quienes solicitan las resoluciones, el alto al fuego, todo eso, esa es la Autoridad Palestina, ¿verdad? Jamás está negociando con Israel lo que vayan a negociar y esas cosas que es a lo que le dan prensa. Pero la Autoridad Palestina la tiene ninguneada los medios, los gobiernos occidentales, ¿verdad? Y esa ha sido la tónica de Israel. Israel se ha preocupado por mantener vínculos con todos los árabes, ¿verdad? Por normalizar las relaciones con Arabia Saudita, las que tienen normalizadas con Emiratos, con Marruecos, con Bahrein, pero no con los árabes que tiene a la par, ¿verdad? Eso no le interesan. En su opinión, ¿está Hamás operando por el interés mayor de un pueblo en Gaza? Hoy las fuerzas en Hamás realmente están ahí diciendo como que lo que queremos es, perdón por el maíz, pero como es la forma, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Lo que queremos es decirle a Israel que basta y que queremos tener independencia política, o es más queremos llegar al poder y ejercer un poder político un poco más forzado y tal vez nosotros redibujar las fronteras y nosotros tomar. ¿Cómo ve ese parecer? Yo insisto en el tema de la ocupación, ¿verdad? O sea, la ocupación es un velo muy grueso, ¿verdad? Mucho más grueso que el burka, es la ocupación que hace Israel sobre Palestina. ¿Qué puede pasar ahí? Nosotros no podemos ver sin eso encima, ¿verdad? O sea, ¿cuáles van a ser las posibilidades de acuerdo entre los diferentes actores políticos que hay, ¿verdad? Porque hay otros más. No sabría. Yo lo que sé es que Hamás ha tenido como una respuesta, no sé si recuerdan cuando fue esto que hizo Trump, de pasar la embajada, de promover y celebrar los acuerdos de Abraham, y eso es una bofetada para los palestinos y para los pueblos árabes, ¿verdad? Que se solidarizan con Palestina. Y eso fue aquella anexión de facto que ha ido haciendo Israel de los barrios tradicionales en Jerusalén, de echar a la gente, ¿verdad? El Sheikh Jarrah, todos estos movimientos, ¿verdad? Y toda esta impunidad con que actúa Israel, pues indigna a los grupos, ¿verdad? Y jamás ahí como podía con sus con el bombardeo que podía hacer desde las posibilidades, ahí mandaba algo, ¿verdad? Israel respondía como siempre ha respondido, con una fuerza brutal en respuesta a los ataques.
Eso ha venido pasando, ¿verdad? Que es como la manifestación de resistencia, ¿verdad? Lo otro que es, ¿qué le queda a Gaza que está ahí estrangulada? ¿Verdad? Nosotros lo entenderíamos a cualquier persona que estuviera atrapada, secuestrada, bajo la brutalidad en la que viven las y los palestinos, sea en Cisjordania o sea en Gaza. Uno puede entender que si uno tiene el zapato encima, ¿verdad? Va a hacer lo que sea, ¿verdad? Pues lo que sea para poder salir o cuando se presenta la oportunidad. Y eso es lo que ha sido lo que ha sido Hamás, ¿verdad? Un movimiento de resistencia que tiene el control político en territorio encerrado, 100% encerrado, ¿verdad? O sea que Israel, curiosamente, el 7 de octubre no estaba vigilando nada, cuando a cada rato chiquitos que estaban jugando, hasta hay un documental de unos niños hace unos años que estaban jugando en la playa e Israel los mató, o los pescadores que a cada rato se pasaron 1 metro de la línea que Israel ha establecido, ¿verdad? Los matan, con la precisión de las armas que tiene Israel, pudo lograrse ese ataque, ¿verdad? Que no tiene precedentes en la historia de este conflicto, pero que habla de un grupo ¿verdad? Que es un grupo de resistencia, ¿verdad? Que no nos gustan los métodos, por supuesto que no nos gustan los métodos porque no nos gusta la violencia, pero es un grupo de resistencia, y la resistencia, ¿verdad? La resistencia pacífica tampoco les gusta, ¿verdad? Desde el 2020, ¿cuánta gente asesinó Israel que fueron a manifestarse al borde de Gaza, ¿verdad? Y que los asesinaban eran francotiradores. Entonces, ¿qué le queda a Palestina? Sentarse a decir, sí, claro, tomen, ¿verdad? Tomen el territorio, desaparezcan, no sé, ¿verdad? Bueno, hemos oído unas barbaridades que han dicho las autoridades israelíes, ¿verdad? Que se vayan al Sinaí, ¿verdad? Que vivan en el desierto, que los acojan los demás países árabes, ¿verdad? O sea, lo que se les ocurra decir. Entonces, sí, 76 años de opresión generan resistencia. Segundito aquí nada más, sí. Para la pizza. Volvemos un poquito también, porque voy como por etapas y para entender y dar contexto también, que me parece súper importante. En el 2006 y cerca del 2006 y luego con Obama, se habla de que fue la época que estuvo tal vez más cerca de generarse una solución de 2 estados. ¿Eso es cierto? ¿Realmente se estuvo cerca? ¿Por qué esas negociaciones se cayeron? O sea, ¿qué fue que nos llevó tan cerca a una potencial solución y por qué no pasó? Sí, definitivamente Estados Unidos no puede ser la mediadora, ¿verdad? De un conflicto, porque el mediador tiene que ser neutral, y el vínculo de Estados Unidos con Israel es de absoluta complicidad. Bueno, es que ahora lo que estamos viendo ya no tiene palabras, ¿verdad? Como ya se cayeron todos los velos del mundo, ¿verdad? Esta falta de ponerle un límite, de seguir ¿verdad? Vendiéndoles armas, dándoles la cantidad de dinero que le dan. Entonces, eso es lo principal. Y segundo, Israel no le interesa la solución de 2 estados. No le interesa ninguna solución. Israel definió que ese es su territorio. Bueno, recordemos que poco antes, un mes antes de los ataques del 7 de octubre, Netanyahu, sin ningún reparo, se paró en Naciones Unidas y enseñó el mapa de la Gran Israel, que no solo incluía Palestina, ¿verdad? Creo que esto fue en septiembre del 2023, ¿verdad? Hay partes de muchas partes, la Gran Israel. Entonces, no, nunca habíamos estado tan cerca como, ¿verdad? Con la barbarie que fueron los acuerdos de Oslo. Pero a raíz de la firma de los acuerdos de Oslo, lo que se ve es un recrudecimiento del sionismo y el ultranacionalismo israelí, que los lleva incluso a matar al presidente, ¿verdad? Y desde entonces solo hemos visto eso escalar, ¿verdad? Pero el ponerle, ¿verdad? O sea, yo no sé
¿cómo no vemos, ¿verdad? ¿Quién es ese lado? ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son sus gobernantes? ¿Cuál es su discurso? ¿Verdad? ¿Por qué no nos aterrorizamos ante esos discursos de estos ultraderechistas, ultranacionalistas, ¿verdad? Con unos discursos que uno dice, pero ¿verdad? ¿Cómo los puede tolerar Occidente? ¿Verdad? Obviamente porque hay intereses claros de su ubicación estratégica y su alianza, pero los que están satanizados son los palestinos, ¿verdad? Y los colonos en Cisjordania son una guerrilla, un grupo paramilitar que hacen lo que les da la gana con la población palestina. Los pueden quemar, pueden destruir sus cultivos, pueden envenenar su tierra, pueden atropellar, ¿verdad? Patear. O sea, yo no sé si en el mundo se sabe que hay cientos de voluntarios pacifistas alrededor del mundo que se van a Cisjordania cuyo trabajo es acompañar a los niños y a las niñas a la escuela para que los colonos no los agredan. O sea, como que aquí vinieran gente de todas partes para llevar a los chiquitos a la Escuela República del Perú, que queda aquí abajo, para que los colonos no los ataquen y los aterroricen ¿verdad? Y tengan derecho a la educación. Eso es una democracia. Eso es lo que a lo que Occidente le apuesta, ¿verdad? Que obviamente que eso no se ve, ¿verdad? O sea, los medios de comunicación no lo sacan, pero bueno, es tal el nivel de violencia que incluso ahora en medio de este conflicto en octubre, Estados Unidos los condena y les dice que a los colonos no van a poder ingresar a Estados Unidos. Como si eso le resolviera algo a los palestinos, pero bueno, lo que resuelve es que hay un reconocimiento del nivel de violencia que ejerce esa población, que Israel con todo el propósito los trae, ¿verdad? Porque hay gente de alrededor del mundo que te dan la nacionalidad y que además te dicen usted puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Si les tenemos pánico a las pandillas, bueno, imaginémonos una pandilla financiada por un Estado, ¿verdad? Porque te doy casa, te doy nacionalidad, te doy no sé qué, y ejercer la violencia que quieras mientras la ejerzas para ese grupo, que son los palestinos. Es aterrador. Ahora, viene octubre, vienen los ataques del 7 de octubre, ¿verdad? Que creo que fueron... Y bueno, sí, comparto con usted, me parece, y lo he hablado con amigos, con amigos judíos, con amigos que tienen amigos en Israel mismo. Para todos resulta muy extraño la misma particularidad que usted menciona, y no me parece que sea como demasiado conspiranoico tener dudas de cómo sucede un ataque así de masivo en la frontera más resguardada del planeta Tierra, ¿verdad? Creo que es muy particular. Habiendo dicho eso, sucede un ataque brutal, ¿verdad? Que es horroroso. Creo que sí es la mayor cantidad de civiles israelíes que mueren en un solo día. Y ahora estamos acá, ¿verdad? Sucede eso y ya estamos casi 6 meses después. 7 meses. Vamos a cumplir 7 meses la otra semana. 7 meses, y al otro lado de eso hay 35,000 palestinos muertos en Gaza, de los cuales el 75-80% son mujeres y niños, más 1,5 millones de personas en alerta de hambruna extrema, que pueden morir dentro de los meses si no se hace algo. Ok, eso es donde estamos, ¿verdad? La pregunta es, uno en Costa Rica, sin mayor trascendencia a lo que sucede en el resto del mundo, ¿verdad? ¿Cómo puede empezar a darle cabeza a lo que está sucediendo y lo que puede suceder? Bueno, yo creo que lo que hay que entender, ¿verdad? Israel existe, es un país, es un Estado, existe. ¿Cuáles son sus fronteras? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el Estado para los palestinos? O sea, nunca lo han contestado porque siempre te van a salir con esos enredos. Israel es un especialista en la manipulación de la narrativa, ¿verdad? O sea, yo no creo, no he oído, ¿verdad? No estoy viendo ni a la autoridad palestina ni al mismo Hamas diciendo que Israel tiene que desaparecer. No sé quién lo dice, ¿verdad? Habrá gente. Pero sí, por ejemplo, en Costa Rica a mí me llama muchísimo la atención que no hay un quiebre, ¿verdad? O ir a la embajada de Israel, o ir a la comunidad judía
en Costa Rica, o a los cristianos pro-Israel, es, ¿verdad?, un mismo discurso completamente, ¿verdad?, sin una sola fisura. Por otro lado, estamos viendo en Europa y más que nada en Estados Unidos a una comunidad judía completamente en contra del genocidio, ¿verdad? Los judíos estos por la paz, a los que están arrestando en las universidades muchísimos son judíos. Entonces el argumento de lo antisemita o el argumento de, ¿verdad?, de que eso es que quieren hacer desaparecer a Israel, no, le quieren señalar a Israel. Yo lo que no entiendo es cómo es que uno no le puede señalar a su gobierno o a su ejército o a sus ministros lo que están haciendo mal o lo que se están abusando, ¿verdad? Aquí lo hacemos constantemente, en cada espacio que tengamos, ¿verdad?, que si nos gusta o que si no nos gusta el presidente, que si dijo esto, que si el diputado el otro o la diputada X dijo algo. Pero si nos referimos a algo que está haciendo Israel, es antisemitismo. No es antisemitismo, ¿verdad? Es señalar las cosas como son, ¿verdad? ¿Cuál es para Israel la solución a la situación de las y los palestinos? ¿Cuál va a ser ese territorio palestino? Porque estamos hablando de 5 millones de personas que viven ahí, ¿verdad? ¿Qué las van a hacer? ¿Las van a seguir torturando? Como han venido haciendo durante 75 años. O sea, es simple y llanamente cuáles son, señores, sus fronteras. Y cuando hablamos de autoridad palestina o de territorios bajo la autoridad palestina, dice, tiene que salir esos colonos, porque esos colonos lo que permiten primero es la tortura, ¿verdad?, que es vivir a la par del territorio, ¿verdad? Como sabe uno que pasaba antes en donde había estas pandillas, ¿verdad?, que este es territorio de la Mara 18 y este es de la Salvatrucha, no me acuerdo. Entonces, esos territorios, cuando hablamos de que tienen esa presencia de esos colonos, justifican la presencia del ejército israelí. Entonces, pasan cosas terribles, ¿verdad? Cuando se va a limpiar ¿verdad?, de colonos, pues que se vayan a vivir a Israel, que ponga las fronteras, ¿verdad? O sea, la única solución posible es la solución de 2 estados. Palestina, del 40 y resto que le dieron en el año 48, está aceptando un 21%. ¿Qué más tiene que ceder Palestina? ¿Cuántos muertos más tiene que poner Palestina? Porque el argumento siempre es si hemos justificado, si hemos condenado suficiente a Hamás, si hemos, ¿verdad? Bueno, sí lo hemos hecho. Y han hecho ellos, ¿verdad? Ha hecho Israel, ha hecho ese que escribe, ha hecho los representantes de la comunidad judía en Costa Rica, por ejemplo, se han lamentado de una sola de las víctimas, ¿verdad? Ahora, esa es la vía para erradicar ¿verdad? ¿Esa es la vía para erradicar a Hamás? Sí, evidentemente que no. Se requieren 7 meses para erradicar a Hamás y 35,000 muertos y sobre todo, una cosa que no dijiste ahora en los números y que es importante saber, que el 75% de la infraestructura en Gaza no existe, está arrasada. O sea, imaginémonos que el 75% del territorio que nos corresponda, el 75% de la infraestructura no esté. Bueno, o sea, eso es... ¿Esa gente dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo ese 1,5 millones de habitantes? En tiendas de campaña, en carpas, ¿verdad? Ahogándose del calor y del hambre. Bueno, ahora lo que viene es de que se empiecen a morir de calor. Bueno, entonces la pregunta es por la humanidad, porque la justificación no puede seguir siendo la misma. Es evidente que no es así como van a erradicar a Hamás, ¿verdad? Eso es evidente, eso lo sabemos. Sabemos que la violencia produce más violencia, eso está recontra documentado, ¿verdad? De toda la vida. Ahora, el trauma que han generado, ¿verdad? La cantidad de muertes más que van a pasar. ¿Qué justificación tiene encontrar cuerpos de médicos, de enfermeras, de niños, de gente enferma que estaba en sus camas, atada en una fosa común? ¿Verdad? ¿Cuál es la justificación a eso? Entonces, yo creo que lo único que puede hacer, ¿verdad?, un medio de comunicación, pero principalmente ante el silencio que tienen los grandes medios, es que 7 meses después te puedas hacer esas preguntas. Yo celebro muchísimo que lo
que lo estés haciendo y que, ¿verdad? Que haya un espacio, porque Costa Rica, ¿verdad? Está tomada ¿verdad? por un discurso, o mejor ya no hablo de eso, o mejor no me meto en eso, o mejor, porque obviamente de que hay una respuesta, hay una ataque, ¿verdad? O sea, Estados Unidos nos está mostrando ahora lo que vive todo el mundo en cualquier parte, ¿verdad? O sea, porque decime, ¿por qué tendrían que arrestar a esas personas que se están manifestando por Palestina? O sea, ¿cuál es la lógica? Si se estuvieran manifestando por el agua, o por el derecho a la educación, o por el derecho, no tendrían derecho a manifestarse. E inclusive creo que va, y uno pensaría, ¿verdad? En Estados Unidos, después de haber vivido movimientos antiguerra tan históricos por sus propios procesos invasivos, la guerra de Vietnam, ¿verdad? El principio de los 2000, la guerra en Irak y Afganistán, que uno diría como, bueno, van a respetar el derecho de protesta, que al final del día estés de acuerdo, estés en desacuerdo, pensar lo que pensé es muy parte de una juventud que quiere ser partícipe de una causa global, y todo lo que va a hacer es pues irritar más y causar más división y más conflicto y más molestia entre esa población, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que como le digo, para uno es complejo porque uno quiere intentar comunicar la información, y a pesar de que no existe tal cosa como solo información, a como redactas el titular, se puede interpretar de una manera, se puede interpretar de otra, por más que no venga con una intención bien cargada, y uno es muy empático porque, por supuesto, hay una frustración enorme global ante, hey, esto está pasando y no puede ser. Además, ahora que todos sabemos lo que está pasando. Yo creo que la invasión de Irak y Afganistán en los 2000, donde no podíamos ver las imágenes de todo lo que 500,000 civiles más o menos fueron heridos o asesinados durante el proceso de invasión de Irak y Afganistán durante los 20 años de la guerra. De eso no se habla porque nadie lo vio. Ahora lo podemos ver. Entonces, sí, yo creo que lo que viene, me parece a mí, no es un fin a la violencia. O sea, creo que más bien están tratando o intentando justificar lo que va a ser el empuje a Rafah. ¿Verdad? Netanyahu creo que va a querer hacerlo. Ya está haciendo, ¿verdad? Ya está haciendo ahí pequeños. Anteayer hubo la quema de el bombardeo sobre un almacén que tiene los alimentos de la gente. Ahora es que cercan absolutamente todo. La maquinaria de la guerra es tan aterradora, ¿verdad? Tienen esa capacidad de, ¿verdad? De destruir todo, de tener claro que, ¿verdad? O sea, si la gente intenta por una vía, esa vía se las van a colapsar. Y ¿verdad? Lo que más, el descaro de ponerse como víctimas, el descaro de querer justificar, ¿verdad? Son un Estado ocupante, no tienen derecho ni a defenderse. Se están ocupando un territorio, entonces ¿verdad? Que no saquen eso. Y además estamos ante un mundo que se le cayeron los velos, ¿verdad? Y que actúan muy lentamente, porque el 26 de enero tuvimos la primera resolución, o no sé cómo es que se llama, de la Corte Internacional, y a la fecha, ¿verdad? Le dijo a Israel que tomara todas las medidas para no cometer genocidio, ¿verdad? Con la mayoría de votos a favor de ese señalamiento, y fue como si les hubieran dicho, hágame el favor y sigan matando a su gusto, porque no respondieron a nada, y siempre está la condena de que todo es ¿verdad? Que todo es antisemita, que aquí hay antisemitismo, ¿verdad? No es un tema, nadie se está preocupando si ¿verdad? En la crítica, ¿quién es Netanyahu y qué representa? Ahora representa a una persona que quiere imponer además sus intereses más personales, porque a la persona que más le sirve esta guerra es a Netanyahu. Y ahora si sale, pues es muy posible que continúe el proceso judicial al cual se encontraba antes. Entonces es importante porque sí es un peso pesado al contexto de la continuidad de la guerra y las miles de muertes que están fabricando a costa de quizás un interés más personal que el benefactor de una venganza o de la eliminación de una fuerza. Pero como dice usted, un conflicto asimétrico. Los gringos se enteraron 20 años de intentar derribar una fuerza talibán en Afganistán, que
no vas a lograr con una estrategia de superioridad de fuerza, ni con Hearts and Minds, que era la otra. O sea, no sé yo cuál realmente es la respuesta para conciliar eso. Pero sí, no sé, creo que en lo que esto evoluciona, que a pesar de que parece que está como en las últimas etapas, porque ya no queda más Gaza, creo que puede continuar evolucionando y puede ser aún más terrible. Creo que como ciudadanos del mundo es empezar a entender un poco el contexto histórico, y por eso quería sentarme con usted, porque sí es muy sencillo, ¿verdad?, de una posición o de otra, ver lo actual y olvidarse de todas estas pequeñas aristas que han conformado a donde llegamos ahora. Y para mí, en lo personal, y ese ya es Pietro hablando, sí me parece imposible que se genere una conversación más grande de paz si no hay un reconocimiento real de fronteras, de decir, ok, estamos acá, Israel es esto, Palestina es esto, vamos a permitir que suceda lo que tenga que suceder ahí, y ver de ahí qué sucede. Porque lo que yo he escuchado mucho es, bueno, en el momento que eso pase, lo que va a pasar es que Hamas va a agarrar armas y van a intentar exterminar al pueblo judío. Bueno, pero es que todo eso son supuestos. Pues, y además, nadie, uno podría suponer que aquí va a venir ¿cómo se llama? Ortega, sí, a atacarnos, ¿verdad? Pero no por eso vamos a decir, no, ya ahora vamos a tener un ejército porque puede ser que venga Ortega a atacarnos, ¿verdad? No, o sea, bajo supuestos no se puede funcionar. Palestina no ha tenido una potestad sobre su estado, sobre su territorio. Entonces, todo lo que se hable de Palestina, si se pueden, ¿verdad?, si se pueden autogestionar, ¿verdad?, si puede, todos son supuestos. O sea, lo que ha habido, ¿verdad?, Israel le fascinan los supuestos, y para eso logra, y además logra que la comunidad internacional le crea, por ejemplo, el invento, porque no hay otra, porque no hay una sola prueba de que personas de la UNRWA estaban involucradas en el ataque de Hamas. No pudo dar una prueba, pero aún así, con solo mencionarlo, 16 países le quitaron el financiamiento. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza, porque se supone que los países se reunieron y acordaron que iban a generar, ¿verdad?, una serie de instrumentos de derecho internacional para trabajar juntos y para poder convivir en armonía en este mundo. Lo irónico siempre ha sido que esos acuerdos, o por ejemplo, que todo lo que se habló, todo el instrumento alrededor del tema de genocidio, se construye en el mismo momento en que en esa partición se marca el inicio de un camino que lleva hasta este genocidio, ¿verdad?, porque se marca en el mismo año de la partición de Palestina. Entonces, ¿verdad?, con esa ironía han tenido que vivir los palestinos, con esa ironía de todos esos instrumentos. No son para nosotros, o sea, son para los humanos, pero nosotros no estamos en esa lista, donde le apostamos a esta solución. No, por ahí no es, ninguna es, ¿verdad? Porque no es por la vía de la diplomacia, no es por la vía de las alianzas, no es por la vía de la violencia. Entonces, ¿por cuál vía es? ¿Verdad? ¿Cómo lo quiere resolver? ¿Cuáles son las ideas que está dando Occidente? Y ahora, después del 7 de octubre, ¿verdad?, la mayoría de las potencias han quedado incapacitadas para ser mediadoras de este conflicto. Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, que han sido aliados incondicionales de la barbarie, ¿verdad? Pero es que veamos, o sea, ¿quiénes han ido a defender a Palestina? Sudáfrica, solita, ¿verdad? Ahí con sus herramientas y con unos argumentos súper claros y válidos, y con una defensa impecable. Y ahora, bueno, Nicaragua, que acusa a Alemania, vamos a ver qué resulta, y también México y Chile, ¿verdad?, que hacen como para activar la Corte Penal Internacional. Pero
estamos hablando de 4 países, ¿verdad? Y además, ¿de qué tamaño en cuanto a potencia? ¿Verdad? En tamaño, no en tamaño real, pero en cuanto a potencias, ¿qué son? ¿Verdad? Y los demás, ¿cómo permiten eso? Bueno, lo de Alemania es como inexplicable, esta represión, ¿verdad? Este querer silenciar a la gente, y cómo la solidaridad, cómo la solidaridad como un valor humano es condenada. Yo no entiendo eso, ¿verdad? Es como nuestra Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica, que se jactaban algunos diputados de no haber participado en la solicitud de cese al fuego. Uno decía, pero en Costa Rica, ¿cómo es eso? Sí, es como le digo, yo creo que es complejo sin abordarlo a profundidad el tema, porque es muy fácil perderse en el contrafuego de ataques de valor es que este argumento lo está haciendo desde una posición, ¿verdad?, que ataca a mi religión, a mi pueblo, a mi creencia, más allá de una crítica a esto no se está llevando a cabo de una buena manera. Yo entiendo y tengo... Es una conversación muy difícil para mí de tener porque tengo muchos amigos judíos, tengo gente que conozco que se le desaparecieron conocidos y fueron secuestrados en el 7 de octubre. Entonces, para mí, yo trato de manejar con mucho tacto porque no quiero hacer parecer que no estoy sensibilizado hacia los sufrimientos que ellos pueden percibir, que han sentido la necesidad de existir en un pueblo de Israel. Todo eso lo entiendo y lo mantengo y lo apoyo. Sin embargo, no tiene para mí nada que ver una cosa con lo otro, que son las muertes de civiles, al parecer indiscriminadas, de asistentes de ayuda civil, No, y cualquier cosa la puedo justificar diciendo ahí había, ¿verdad? Lo que ha habido en todo. Bombardeamos ese hospital porque hay milicianos, bombardeamos esa escuela porque hay milicianos, bombardeamos este campo de refugiados porque hay milicianos. O sea, ya yo tengo la excusa, no importa. Entonces ya no importa nada. Esa iglesia porque ahí se esconden los milicianos. Todo eso es lo que han dicho. Pero eso no es lo que... Ahora es evidente que eso no es lo que está pasando. Y la otra cosa que es, ¿verdad?, que es importante ver es cuál es la solución que están planteando. O sea, es arrasar, ¿verdad? ¿Arrasar con qué? Porque es evidente que lo único que hacen es como dar tiempo para que una buena cantidad de la población se muera por hambre, otra por calor, otra por falta de acceso a medicinas, ¿verdad? O sea, no hay posibilidades. O sea, el trauma que hay de estos 2 millones de personas, ¿verdad? ¿Cuándo se va, ¿verdad? ¿Cuándo se va a parar? En el año 2014, la ofensiva mayor, antes de la ofensiva que empezó en octubre del año pasado, la ofensiva mayor de parte de Israel, la respuesta, esta ya es brutal, ya yo no sé ni qué adjetivo ponerle. La anterior mayor fue en el año 2014, con 30 días de bombardeos y la muerte de más de 2.500 personas palestinas, con el mismo argumento que vamos a arrasar con Hamas, vamos a hacer Alabama. En ese año me acuerdo que Sergio Moya, un politólogo nacional que tristemente falleció el año pasado, decía en una conferencia que Israel tendría que estar planteando, porque su política y sus acciones, ¿verdad?, esas acciones marcarían los siguientes 10 años, ¿verdad?, lo que iba a pasar en los siguientes 10 años. Y efectivamente, ¿verdad?, o sea, le marcó otro ataque y esta respuesta, ¿verdad?, esta respuesta brutal. Yo, si fuera una representante de la comunidad judía, una persona de la comunidad judía de cualquier parte del mundo, no quisiera que mi país, o quien me representa, o quien quiere representarme, ¿verdad?, porque Israel se hace como, ¿verdad?, como el representante de todos los judíos del mundo, arremeta contra una población, ¿verdad?, deshumanice a esa población, haga todo eso que sufrieron los judíos en la Europa nazi y antisionista, que es así, era antisionista y que
y que le servía muy bien el proyecto de un Estado de Israel para, ¿verdad? Era una forma de expulsión de los judíos de Europa, ¿verdad? De una expulsión más, digamos, como disque voluntaria, ¿verdad? Pero no quisiera, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando uno de esas fracturas las ve en Estados Unidos, porque todas las manifestaciones, todas las, digamos, las grandes protestas han estado lideradas por población estadounidense judía, ¿verdad? Que dicen no en nuestro nombre y que, ¿verdad? Y que uno quisiera que más poblaciones se sumaran a eso. He visto unos pocos casos en Argentina pero en general la comunidad judía latinoamericana es como más, ¿verdad? Más como a lo que dicta las embajadas de Israel en todas partes. Uno quisiera ver esa fractura, porque esa fractura lo que nos habla es de que es una población donde se convive, ¿verdad? Nos recordemos que históricamente los árabes han convivido con población judía, ¿verdad? En todos sus territorios, en todos los países árabes, siempre hubo los barrios de las juderías y que convivieron en España, ¿verdad? Durante 8 siglos sin un conflicto con esa población. Entonces es querer inventar una historia que no es tal, querer justificar con el antisemitismo y esa necesidad de acusar a cualquiera que se quiera señalar algo, ¿verdad? Como si nos tuviéramos que callar. Israel ha usado una estrategia que creo que es lo que vos estabas planteando, que es la de meternos vergüenza, ¿verdad? Porque a todos, no sé si te acordás, recién iniciado en octubre del año pasado, cada vez que salía algún representante del Estado de Palestina, hablando los embajadores alrededor del mundo, ¿verdad? Los medios de comunicación ¿verdad? Como con esa muletilla, y usted condena los ataques de Hamas, o sea, eso era lo primero que había que decir. ¿Verdad? Con un argumento completamente copiado de unos a otros, todos con lo mismo, ¿verdad? Obviamente que se sabe los lineamientos que mandaron las embajadas de Israel a los medios de comunicación, donde no se puede usar esto, donde hay que abordar que las personas palestinas ataquen a Hamas y punto. Y ya todo lo demás no importaba. Es como meter vergüenza, o sea, como si defender a Palestina nos debería dar vergüenza, ¿verdad? Seamos nosotros los que representamos al Estado, sean las personas de origen palestino, sean los estudiantes solidarizados ¿verdad? Con que no haya un genocidio en el siglo XXI, sean los judíos pacifistas, no sionistas. Entonces, eso es lo que hay que romper, o sea, no nos tiene por qué dar vergüenza, nos tendría que dar orgullo, ¿verdad? Yo cuando voy a hablar con estudiantes siempre les digo que cuando ustedes ven una película sobre el Holocausto, ¿qué sienten? ¿Verdad? O sea, yo lo que digo es, ¿qué estaba haciendo la gente? ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo la señora que iba a comprar a esa tienda que había un rótulo que decía no se permiten perros ni judíos? ¿Verdad? O sea, ¿por qué entraba a esa tienda? ¿Por qué no se iba a otra? Bueno, obviamente que era otra realidad, pero mi pregunta siempre que he visto, ¿verdad? O sea, o que se ha hablado es, ¿qué pasaba con la gente común y silvestre? El vecino, el primo, ¿verdad? Había gente que se hizo cosas que escondió a personas judías, pero no se podrían haber levantado, no eran más la población ¿verdad? que los nazis. Entonces, igual, ¿verdad? No nos tiene por qué dar vergüenza defender la vida, la humanidad, los derechos, todo eso por lo que hemos abogado, y no caernos o no tropezarnos, es muy difícil, pero no tropezarnos en esas zancadillas que nos quieren hacer para tener un argumento de la legítima defensa que no es real. Sí, yo creo que sé que no tiene mucho tiempo, perdón, mil disculpas. Yo creo que también lo que le pasa a uno y nos ha pasado, me ha pasado a mí personalmente, es hay
Las redes sociales son ambientes sumamente cargados y en el reconocimiento de sí, en este momento hay voces sumamente horrorosas en redes sociales donde nadie tiene cara, ponen una página de memes, sacan la foto de alguien, lo atacan sin conocimiento de nada. Y eso es real, eso sucede. No puedes evitarlo. Igual que en Costa Rica tenés gente que... Yo recibí una amenaza de muerte por grupos pro gobierno. Yo sé que yo puedo tener diferencias políticas con gente que apoya al gobierno, pero yo no creo que todo el mundo que apoya a Rodrigo Chávez me quiere matar, ¿verdad? Entonces ahí es donde es tan complicado en esta época, porque todo el mundo quiere que vos tires una línea tajante y apoyes de ciego a todo el mundo, y no puedo hacer una conversación larga de 1 hora y pico a donde puedes hacer preguntas, porque además deberías de saber, ¿no? ¿Verdad? Es inmediato, es tu obligación saber y estar informado. Muchas gracias por el tiempo. Creo que hay que escucharnos más, hacer muchas preguntas. Yo estoy pensando tener más de esas conversaciones, escuchar un poco voces y externalizarlas. Y de mi parte, a pesar de que sí tuve varias opiniones, tratar de no hablar mucho y tener mucha paciencia, porque de verdad yo, como dije al principio, no conozco tanto, y creo que si precipitamos una opinión súper bombástica, súper... antes de conocer siquiera de dónde viene la intención de la otra persona, podemos saltarnos la empatía que podríamos hasta generarle a esa persona por nuestra causa. No sé si tiene sentido, pero un poco por ahí va mi forma de pensar. Sí, yo siempre digo, ¿verdad? Hay que preguntarnos, en el año 47 los países se pusieron de acuerdo para partir un territorio que era, ¿verdad?, 100% palestino, en dos, para generar el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El Estado de Israel existe desde el año 48, o sea, estamos en deuda con el Estado de Palestina desde el año 48. ¿Qué vamos a hacer para que eso pase? ¿Verdad? No sé, estados, personas, etcétera. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a vos, de verdad. No, tranquilo. Muchísimas gracias. Y vemos en el próximo episodio. Dejen un comentario si quieren saber algo más de preguntas. Vamos a continuar sus conversaciones y todo el mundo tenga paciencia y escuchen todo el contenido. Gracias. Y voy a cortar acá. Muchísimas gracias, doña Guajija, de verdad. Mucho gusto, no me digas doña. Muchas gracias por haber visto este episodio. Como podrán entender, es un episodio realmente complejo. Emito muchas opiniones, pueden estar o no en desacuerdo con ellas. Espero que podamos tener una conversación sincera respecto de estas. Y si no, todo bien, mae. Puedo no caerles bien ahora, para que dije. Sepan que vienen de un lugar que estoy intentando generar de conocimiento y empatía. Y eso sería